Y ahora sí. ¡Ay, perdonen! Otra vez. Pues no había activado el audio. Ay, Dios, qué cosa. Díganme si me escuchan ahora, por favor. Hola, Leti, Sandra. Les mandaba saludo a todos. Díganme si me escuchan ahora sí. Hola Mariela, Alice. Bueno, pues son cosas que pasan, es un en vivo. Como les decía, hoy no voy a estar hablando con ustedes cara a cara, pero voy a estar enseñándoles enteritos cómo hacer estos zapatitos, a pesar de que también se los voy a compartir en su tutorial, ¿verdad? Pero quiero que lo vean en vivo porque tiene su cosa, lleva sus costuritas y quiero hacerlo enterito acá con ustedes. Ahora sí, Miriam, hola. Perfecto y claro. Hola, espero no llegar tarde. No, nunca es tarde. Ahora sí, qué bien. Muchísimas gracias por estar ahí. Quería comentarles solo un detallito, ¿ok? Un detallito. Mm, Creo que a los 30 minutos la cámara se va a apagar, pero yo la voy a volver a prender. Creo, esto es una prueba. Estamos probando esto nuevo, a ver qué pasa. Me alegra muchísimo que me estén acompañando. Pues para mí también es nuevo y la verdad que me parece todo bien complejo, pero allá vamos. Buen día, Ana, Olga, Silvia, Tiffany. Ahora sí, qué bien, se están conectando ya muchos. Muchísimas gracias. Ya escucho, qué bien. El live de ayer, Eli, en Facebook no se quedó, pues sin querer le pinché en eliminar en vez de publicar. Dios, así no lo puedo recuperar nunca. Ya tenía rato esperando, Olga, sí, pues yo queriendo hacerlo todo bien, pues ni modo, tuvimos que iniciar otro live. Saluditos, Estela. La había saludado ya, pero en ese momento no me escuchaba. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo en este live? Pues vamos a estar haciendo el otro zapatito, pues ya tengo uno listo, ¿verdad? Espero y si se logre ver bien, porque es la idea. Ajá, que se vea bien, que la calidad de vídeo sea mejor. Ay, lo siento, Eli. Pues, discúlpeme. Entonces vamos a estar haciendo este zapatito enterito y bueno, aquí les mostraba este otro porque ya tengo adelantado un zapatito de la otra LOL, de la morenita, ¿verdad? Pero la primerita que le voy a compartir pues va a ser esta LOL, la llena de colores, la que se bañó en pintura. Vamos a estar utilizando el hilo color rosa mexicano. Vamos a estar utilizando también una hebrita de amarillo mango, pero este es apenas, como puede ver aquí, para el lacito, para el amarre del zapatito, pues es removible. Y vamos a estar utilizando también el blanco. ¿Dónde está? Aquí está el blanco. De hecho, el que más vamos a utilizar va a ser el de color blanco. ¿Que no se escucha? ¿Cómo que no se escucha? Gemma Pérez, bienvenida a nuestro nivel superior de la membresía. Buen día, ya lista para ver este tutorial. Van quedando excelente. Muchísimas gracias. ¿Sí se escucha? Ah, ok. Ok. Ah, me asusté, pues todo parece estar bien. En el momento que no me escuchen, ustedes díganme, por favor. Entonces, vamos a comenzar los zapatitos. Déjenme que tengo aquí gancho. Vamos a estar utilizando el gancho 2.5 milímetros. Ok, ya se escucha. 2.5 milímetros. Vamos a necesitar también. Ok, Sandra dice que le pasó lo mismo y se volvió a conectar y todo está bien. Entonces, ya saben, 3 colores, los mismos que ven en los tenitos. Vamos a dejarlos acá. Gancho 2.5, agujita lanera, por supuesto tijerilla que no nos puede faltar. A ver qué más. Es todo. Así que vamos a comenzar. Voy a retirar un poquito de cosas.
Este vídeo también lo vamos a estar utilizando para el tutorial. Pues claro que sí, esta muñequita va a tener tutorial enterito. De hecho, ya el cuerpito está listo en el canal. Este cuerpito para LOL lo pueden utilizar para la LOL que deseen, ¿verdad? Tan solo cambiando el tono de piel, el color de los ojitos, pueden hacerlo del color que guste. La ropita interior, ya saben, si conocen nuestras princesas, saben que con las princesas se hace de todo personaje, de todo tipo de personajes, así que algo así es con la LOL, solo que sus características son bien específicas de LOL. Buen día, Yolanda. Buen día. Ah, no, ya Mariela, ya la compañera Estela ya escucha. Entonces, bueno, pues el cuerpito ya está listo y pronto vamos a tener todos los demás accesorios de esta muñequita. Vamos a tener 2 diseños. Por fin conseguí unirme. Sí, le agradecí a Gemma, solo que no había regresado al live. Muchísimas gracias por unirse a nuestra membresía. 1.000.000 de gracias por su confianza. Ya comencé mi LOL, dice Silvia. ¡Qué bien! Pronto vamos a tener los accesorios listos todos. De momento estamos comenzando con los piecitos. ¿Qué diga? Con los zapatitos. Entonces, vamos allá. Como les decía, este vídeo que estoy grabando también va a quedar guardadito. Me va a quedar guardadito para poder compartírselos en el tutorial. Si ven que en ocasiones se me desenfoca la cámara, yo la arreglo, no se preocupen, solo van a ver un poquito oscuro, pero está bien. Son problemillas técnicos que vamos a ir mejorando, vamos a continuar mejorando, es la intención. Brandy, saluditos desde México. Primera vez, Erika, pues muy bienvenida. Buen día, Luz. Bendiciones para ustedes también. Entonces por acá tengo mis notitas. Déjenme ver mis notitas porque no quiero confundirme. Ok. Voy a poner esto aquí. Ideal. Ok. Estoy hablando en voz alta. Estoy pensando en voz alta. ¡Wow, qué lindas! Muchas gracias, Brandy. Vania Flores, buenos días. Logré conectarme. Es una alegría estar en vivo. Bendiciones. Muchísimas gracias, Vania, por estar aquí con nosotros. También necesito un marcador. Lo había olvidado. Vamos a estar utilizando un marcador rosita. Muchas gracias, Bernardo. Me alegra que le guste el zapatito. Aquí esperando, como siempre. Muchas gracias. Pues en realidad pueden ir adelantándose ya y hacer el zapatito también. Claro que sí. Vamos allá. Vamos a comenzar realizando 2 zapatitos exactamente iguales y como ya les había comentado, pues tenemos uno listo. Iniciaremos utilizando hilaza de color blanco. Vamos a comenzar con un nudo corredizo. Y ya que esté listo, realizaremos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Comenzando a partir de la segunda, estaremos repitiendo 2 veces 2 puntos bajos y un aumento triple. 1 y 2 cadenas, comenzando aquí en la segunda, el primer punto bajo. Ya les había comentado acerca de este fallo, pero es algo que vamos a continuar mejorando y por esa razón pues ahí se pausó el vídeo, pero tenemos 30 minutos más y así. Entonces, les recomiendo que marque en la cadena número 4 de las que hicimos al inicio, pues justo en esa cadena número 4 estaremos realizando el segundo aumento triple. Entonces, ya llevo un punto bajo,
otro más en la siguiente cadena y en la última en la que nos queda un aumento triple que consiste en realizar 3 puntos bajos en el mismo lugar. Un punto bajo, 2, y 3. Y volveremos a repetir exactamente lo mismo comenzando de ese otro lado de la hebrita en la hebrita que hemos dejado de cada cadena. Un punto bajo, el segundo y el aumento triple en la cadena que pedí marcara. 3 punticos bajos juntos. 1, 2 y 3. Y así habremos acabado la ronda 1 con un total de 10 punticos. Y vamos a colocar marcador para la ronda número 2. En la ronda número 2 estaremos repitiendo 2 veces 2 puntos bajos y 3 aumentos, trabajando en espiral. Comenzando en el primer puntito bajo de la ronda anterior, un punto bajo, en el siguiente punto el segundo y le siguen 3 aumentos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento y 2 más, el segundo y el tercero. Y así volveremos a repetir 2 puntos bajos y 3 aumentos una vez más para acabar esta ronda con 16 puntos. Un punto bajo, 2, le siguen 3 aumentos más, un punto bajo, otro en el mismo lugar, el primer aumento, el segundo y el tercero. Y así habremos acabado la ronda número 2 con los 16 puntos. Voy a leer los comentarios. Saluditos desde Perú, Ana María. Ay, espérenme que se me fueron muchos comentarios. Reina, hola, conectándose Reina. Ay, gracias, Eli. Pues aquí intentándolo. Leti, oh, no se me fue la internet. No, cada vez que vean una imagen así que dice el gato, algo así, y en oscuro, no se me vayan, que es que la cámara pues no está diseñada para vídeos largos, así que por esa razón se pausa, pero estamos trabajando en base a ello para que no suceda eso en los siguientes live. Muchas gracias, Marta. Ahora no me notificó YouTube, Paola dice, lo siento mucho, son cosas de YouTube. Y pues el live programado lo tuve que cancelar porque no me salió bien. Bien, Rosario, muchas gracias. Estaba haciendo las orejitas y se me pasó el tiempo. Ah, bueno, pues estaba disfrutándolas. Gladys desde Puerto Rico, saluditos. Sandra Núñez, no se ve claro, se ve como borroso. ¿Alguna más le pasa? Porfa, díganos, pues es importante saber cómo se va viendo el vídeo. Increíble, dice Brandy, muchas gracias. Bellos tus trabajos. Ayer empecé a hacer la LOL. ¡Qué bien! Entonces, sí, a ver, en ocasiones puede que se desenfoque el vídeo, pero miren, ahí está enfocado, ahí ven bien. Se ve bien, ok. Se ve bien. Chequen, en ocasiones es el dispositivo que estén utilizando, la internet que puedan tener. Ok, sí, ha de ser eso. Me alegro que se vea bien porque es lo más importante para nosotros, que logren ver bien los puntos. ¿Esperas algo y entro de nuevo? Claro que sí, Sandra. Apenas hemos hecho de este zapatito, voy a enseñarlo otra vez, este zapatito, apenas hemos realizado la ronda 1 y la 2. Si alguien lo está haciendo conmigo a la misma vez, porfa, díganme que yo lo vuelvo a repetir.
Oh, sí, la hilaza de color blanco, así como la de color negro, se me dificulta muchísimo para poder mostrárselos al 100 en los vídeos. No obstante, luego cuando yo lo estoy editando para subirles el tutorial, ahí puedo arreglarlo un poquito más. Pero siempre el blanco y el negro es bien confuso para los vídeos. Ah, ya lo ve bien, Sandra. Me alegra muchísimo. Pues apenas hemos realizado la ronda 1 y la 2 de este zapatito y vamos a realizar la ronda número 3. Ok, ya voy a continuar. Para la ronda número 3 estaremos iniciando con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Seguido 4 aumentos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento y así continuaremos hasta tener 4. 2, 3 y 4. Luego 4 puntos bajos más. Un punto bajo, 2, 3 y 4. 4 aumentos, una vez más, un punto bajo, otro en el mismo lugar, el primer aumento. Así, 4. 2, 3 y 4. Y en el puntito que nos ha quedado, otro punto bajo. Esta ronda número 3 la habremos acabado con un total de 24 puntos. Mariela, yo lo estoy haciendo contigo. Ay, Mariela, usted siempre al día. Mil gracias. Pues dígame si voy muy rápido o demasiado lento para entonces yo acomodarme. Yo te veo ahora y las haré luego. Recién voy por el cuerpito, me encantan. Qué bueno, Silvia. De todas formas, es muy bueno que lo vea en vivo porque va a ver las costuras al detalle, tal cual. Bueno, de igual forma se las voy a mostrar en el tutorial, pero siempre en vivo podemos, ¿verdad?, aclarar dudas. En la ronda número 4 vamos a iniciar con 5 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y 5. Le siguen 4 aumentos. Un punto bajo, otro en el mismo lugar y tendremos el primer aumento, así hasta tener 4. 2, 3, 4. Luego 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 aumentos más. 1, 2, 3, 4. Y para acabar la ronda nos han quedado 3 punticos y en ellos haremos pues 3 puntos bajos, uno por cada uno. Un punto bajo, 2 y 3. Esta ronda número 4 la habremos acabado con un total de 32 puntos. Para la ronda número 5 realizaremos 32 puntos bajos, pero en esta ocasión punto bajo revés. Insertamos por detrás del punto, pasamos por delante de todo el puntito, hacia detrás, así extraemos y formamos para el punto bajo. Repetimos una vez más por detrás, luego hacia adelante del punto, insertamos por detrás del punto, pasamos por delante hacia detrás y así formamos para el punto bajo. Así continuaremos toda la ronda realizando punto bajo revés.
Si se le dificulta mucho, siempre puede hacer el punto bajo tomando solamente las hebritas traseras, pero con el punto bajo revés, sin duda alguna queda más plano el zapatito. Esa elección suya como más cómodo se sienta. En la descripción de nuestros vídeos siempre compartimos un enlace a un tutorial que ya tenemos listo en el canal, hablando más lento, incluso en cámara lenta. Tenemos en cámara lenta el vídeo incluso, donde usted puede ver más detallado cómo realizarlo. Bueno, pues aquí estoy leyendo los comentarios ahora porque cuando estoy en la ronda me concentro. ¿Va a quedar grabado? Dice Ingrid. Sí, nuestros live van a quedar grabados, pero también vamos a tener su tutorial con los subtítulos y todos los detalles que saben que le agrego al vídeo. Los haré luego, voy empezando a cerrar la cabecita, voy en la ronda 66. ¡Ay, qué bien! Están realizando las LOL. Algo bien importante que quería comentarles en este live y es que hoy estamos teniendo un descuento en nuestro sitio web de un 25% en específico en todos los PDFs. Lo habíamos configurado para todos los productos, pero fue un error. El 25% es para todos los PDFs que tenemos en el sitio. Muy importante además aclarar que no incluye los sets de PDFs que ya tienen descuentos, porque ya esos tienen un descuento. Y con el 25% pues están teniendo un descuento mayor. Y el último PDF que compartimos fue el de las muñequitas LOL, así que si quieren comprarlo, ahora mismo pues irían con un descuento del 25%, celebrando el 4 de julio, día de hoy, donde acá en Estados Unidos pues se celebra el Día de la Independencia. Emma, acabo de hacerme nivel superior cuando se recibe el PDF gratis. ¿Y cómo funciona esto? Soy nueva en esto, aunque hace mucho que te sigo. Gemma, muchas gracias por preguntarnos. Claro que sí, el PDF es una vez al mes. Ya usted como se unió a nuestra membresía puede ver en la sección de la membresía y también en la comunidad el calendario para no solamente los sorteos, sino también donde les aclaro que los PDF serán todos los días 16 de cada mes. Los días 16 de cada mes estaré entregando el PDF a los miembros del nivel superior. Y los sorteos ya están programados, cada uno con su fecha. Siempre serán los domingos a las 11 de la mañana y la fecha pues varía. Vaya ahí a la comunidad donde les tengo por mes el día en específico, el domingo en específico de cada mes y así se pueden planificar porque ya un requisito fundamental para ganar el premio del mes, ¿verdad? El regalo del mes es no solamente ser miembro, siempre que sea miembro va a participar, va a estar en la lista, pero recibir el regalo del mes necesito que estén en el sorteo presente, en vivo. ¿Verdad? Que cuando salga ganador me diga yo estoy aquí. Es bien emocionante que el ganador esté en el live, así que por eso hemos hecho ese cambio. En el caso del que el que resulte ganador no esté en el live, pues volvemos a sortear con la misma lista. Y otro podría ser el ganador. Muchas gracias, María. Gracias. Hola, Linet, no puedo entrar. ¿A qué no puede entrar? Miss, el cabello de esa LOL va a ser de muchos colores como Nitoy and Craft. Ah, el de Nitoy and Craft creo que es una de unicornio. Pues no. Esta LOL en el cabello tiene dos colores. Esta LOL es bañada en pintura, no es una unicornio. Sí, creo que la de ella es unicornio. Pues cuando busqué en Google imágenes sobre LOL, dibujos, aún así como Google sabe que a mí me gusta el amigurumi, pues me muestra amigurumis y creo que la de ella era la de el unicornio. Muy bonita, por cierto, creo que es bien grande. No estoy segura, no fui a los detalles, pero sí vi que es bien grande. So, la imagen, no sé si me engaña la imagen, pero si quieren una LOL inmensa, creo que es esa. Aunque esta pueden hacerla con doble hebra o pueden hacerla con hilo más grueso o con chinilla, wow, y quedaría enorme también.
Sí, es unicornio. Ajá, bueno, pues no, esta no es unicornio. Igual puede servirles si ustedes hacerle sus cambios, pero no, esta no es unicornio. Estoy haciendo tan solo punto bajo revés, ¿ok? Yo hice esa LOL y me bloqueé en los ojitos. Ajá. La voy a terminar en estos días. Silvia, ¿a qué LOL se refiere? ¿A esta que les estoy enseñando? ¿Se bloqueó en los ojitos? Ah, la unicornio. Oh, la de Nitoys and Craft. Pues póngale paciencia. Yo hace tiempo seguí tutoriales de ella cuando yo aún no creaba tutoriales. Y, y se explica muy bien Nitoys. Bueno, es mi humilde opinión, ¿ah? No, gracias a usted, Giselle, por estar aquí con nosotros un ratito. Silvia, no, la de Nitoys, es muy buena maestra. Así mismo, sí, es muy buena maestra. Póngale paciencia. No sé quién es Totoro, María Rodríguez. Con razón, bueno, ya le respondí, no lo he hecho. Pues no sé quién es. Totoro, no sé quién es, perdóneme. ¿Quién es Totoro? Me gusta aprender. Totoro es un personaje de anime gordito y con bigotes como un gato. Ahí se ve me lo imagino simpático. Alice Ávila, hermosa, yo hice en este bello mundo de los amigurumis. Ah, yo inicié en este bello mundo de los amigurumis viendo tus videitos y ahora no lo puedo parar de crear. Ay, muchísimas gracias, Ali, por iniciar con nosotros. Te sigo a ti y a ella desde siempre, son generosísimas. Ay, gracias. Y súper fácil de seguir sus explicaciones. Muchas gracias. Pues Nitoy tiene muchísima experiencia, lleva muchísimo tiempo en esto de crear contenido, ¿verdad? De hacer amigurumis y compartirlo. Así que para mí es un orgullo que me tenga de su lado. Muchas gracias. El punto bajo revés es con mucha paciencia, ¿eh? No es como el punto bajo tomando normalmente. Ya ustedes pueden verlo. Aunque en los tutoriales parezca que es así de rápido, pues no es. La realidad es esta. Totoro es una película japonesa. Bueno, pues espero
Espero ya hacerlo algún día, de veras, tengo tantos planes que no me alcanzo, pero pasito a pasito. Pasito a pasito se... Es uno que es como de color gris, tengo una idea, creo que es ese. Es uno de color gris que tiene la pancita como blanca, es como una bola. ¿Es ese? Permítame que estoy viendo mis apuntes. Sí, es ese. Ah, no estoy tan mal. Ay, María, gracias. También inició con nosotros y ya hizo a Mario. Mario no es un amigurumi de los más fáciles, así que va muy bien. Sí, es ese. Y es gris con blanco y es gordito, demasiado tierno. Ya sé cuál es, ya lo tengo en mi mente. No tengo todos los detalles en mi mente, pues no soy fan de ver estos personajes, pero sí, sin duda alguna lo he visto tejido. Ujú. Así que, pues, yo sé que sí, más adelante, ¿ok? Y una vez terminada la ronda número 5, este es el resultado. Vean que queda bastante planito el acabado. Pues vamos a cortar la hebra. No la necesitamos larga, tan solo para asegurarla, esconderla más adelante. Hasta aquí, así la vamos a dejar. Ahora, vamos a comenzar esta pieza de adelante, toda esta pieza de adelante. Para ello, iniciaremos justo en el cuarto punto bajo de la rondita anterior. Vamos a contar, este es el primero, aquí donde está el marcador, 1, 2, 3 y 4. Insertamos en el cuarto punto bajo revés. Vamos a tomar también la hebra de color blanco, una cadena a modo de asegurar y justo en el mismo punto vamos a iniciar 12 puntos bajos. Hacemos el primero, alamos un poquito y vean cómo esa cadena del inicio se esconde bastante. A su vez voy a ir asegurando esta hebrita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya está segura. 11 y 12. Esta es la primera rondita, ¿verdad? De esa pieza de adelante. Para la ronda número 2, giramos el tejido. Vean la dirección que yo lo giro, es la que yo prefiero, pero puede hacerlo como guste. Y en esta ronda también vamos a realizar 12 puntos bajos, iniciando en este primer agujerito que pueden ver aquí. 12 punticos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hasta aquí la ronda número 2. ¿Ya? Para la ronda número 3, vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. En esta ronda número 3 vamos a girar el tejido. Estaremos realizando 12 puntos altos, pero esta vez los vamos a cerrar los 12 juntos. Póngale muchísima paciencia, ya sé que no es agradable realizar 12 puntos altos y cerrarlos juntos, pero si yo lo hago, pues usted también puede. Voy a tomar lazada, voy a comenzar justo en el primer agujerito.
extraigo, tomo la lazada y paso por 2. Y voy dejando el cierre, esta hebrita que queda de este punto alto, lo voy dejando en el gancho. Tomo la lazada, paso al siguiente agujero, extraigo, tomo la lazada y paso por 2. Así un total de 12 dejando todas las hebras en el gancho. Ya llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el último puntito que ahí está escondido, pero está, y tómelo completito, 12. Vea, ¿cuántas hebras en el gancho? Tenemos 3, 6, 9, 10, 11, 12 y 13 por la del inicio. Vamos a tomar una lazada más y pasarla con muchísimo cuidado entre todas las lazadas para cerrarlo junto. Una cadena y así habremos cerrado 12 puntos altos juntos. Voy a cortar la hebra dejando hebra suficiente para ahora asegurar más utilizando agujita lanera. A ver qué me cuentan en los comentarios, porque andaba entretenida grabando, ¿verdad? No sé cómo mostrarte mi trabajo, María Rodríguez. Quiero que mi maestra, la que me inspiró en este tema de amigurumis, me califique. Ay. Bueno, pues María puede compartirlo en nuestro grupo de Facebook, puede también etiquetarme por Instagram, como usted prefiera. Oh, hizo a Toroto y gracias a mí aprendió a hacerlo, pero si no tenemos a Toroto. Le entiendo, pues ya va aprendiendo y va haciendo sus propios amigurumis. Ruth, buen día. A Candy White. Bueno, pues más adelante. Ya que tengamos lista agujita lanera, pues vamos a asegurar bien este cierre. Si no les ha quedado del todo seguro, pues simplemente dando puntaditas será suficiente. Voy a pasarlo hacia adentro, ¿verdad? Para asegurar por dentro. Voy a voltear un poquito. Esto no pasó por el lugar correcto. ¿De dónde es este hilo? No tengo idea. Ok. Ya saben, a los 30 minutos esto se me apaga, pero no se me vayan, no se me vayan, por favor, cuando vean la imagen así, que dice el gato, no se me vayan. Es que la cámara se me apaga. Ok.
agarrando una hebrita cualquiera, así voy a asegurar aquí detrás. Y luego pues esconder la hebrita tanto como podamos. Y ahora sí, pues lo volvemos a voltear. Y así habremos acabado esta puntita de adelante. Mariela, uy, ya me perdí, tendré que ver el vídeo guardado. Mariela, ¿dónde se quedó? Vamos, dígame. ¿Dónde se quedó para que pueda continuar? Lo que hice es sencillo, aunque parezca complejo. ¿Dónde se me quedó, Mariela? En la puntita del zapato. Mariela, para la puntita del zapato inicié en la cadena número 4 con una cadenita que asegura y luego en el mismo punto 12 puntos bajos. Luego que termine los 12 puntos bajos, entonces gira el tejido sin cadena de subida. Yo no lo considero necesario, pero si quieren siempre pueden hacer cadena de subida. Eso no va a modificar el patrón. Entonces gire y 12 puntos bajos más. Son 2 vueltitas para subir un poco. Ya luego que llegue a este extremo, haga 3 cadenas, gire el tejido y va a realizar 12 puntos altos y los va a cerrar los 12 juntos. O sea, los va a dejar a media cada uno y luego los va a cerrar los 12 juntos. Y ya que cierre los 12, hace la cadena que cierra los 12 juntitos y con la hebra que quede, la corta y asegura un poco por dentro. Porque como son 12, pues es bien, puede quedar algún agujerito, ya eso lo pueden acabar de cerrar, así, con puntadas con agujita lanera. Oh, entendido, perfecto. Muchas gracias, Mariela. Gracias, no, gracias a usted, Mariela, por siempre estar ahí al día. Ahora sí vamos a comenzar a utilizar el rosa mexicano. Este es un hilo precioso, no les puedo explicar. Es un rosa precioso. Nunca lo había utilizado porque es muy intenso. No había tenido ningún amigurumi así con un rosa tan intenso. Pero es muy bonito. Al final se me hizo tarde, lo siento, Jael. Pues aquí estamos. Quédese porque la parte de las costuras es bien interesante. Vamos a realizar esta pieza de aquí utilizando hilaza de color rosa mexicano. Vamos a iniciar, acá iniciamos la ronda de los puntos bajo revés. Acá en este extremo vamos a comenzar y vamos a comenzar justo en la misma base del último punto bajo de la primera ronda de esta pieza. En la misma base, ahí vamos a comenzar extrayendo la hebra de color rosa mexicano
una cadena y en la misma base vamos a comenzar a realizar 22 puntos bajos. Tomando normalmente un punto bajo y puede alar un poquito, a su vez voy a ir asegurando esta hebra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sujete esta hebrita, 17, 18, para el punto bajo número 19, a su vez vamos a ir asegurando esta hebra, vamos a bajar, 19, 20, 21 y 22 justo en la base del primer punto bajo que hicimos de la primera ronda de esta pieza. O sea, acá iniciamos en este puntito, en el último acabamos a hacer el punto bajo número 22 en el primer punto bajo de esta ronda. Aquí, vean, cae todo juntito ahí. Para la ronda número 2 de esta pieza, pues vamos a girar el tejido, así nomás, lo gira y 22 puntos bajos comenzando justo en el primer agujerito que tenemos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar un total de 22 y acabar toda la ronda. Lo que no sé es por qué YouTube no me notifica. Yo activo la campanita y luego no me avisa. Así como le dice Marta, no, perdón, como le dice Ingrid, no basta solo activar la campanita, sino que ahí mismo, de algún modo usted pincha que le dice si quiere recibir todas las notificaciones o algunas en específico. Entonces debe marcar la primera, Jael, que yo sé que lo quiere ver todo, y entonces va a recibir todas las notificaciones. Con los vídeos sucede un poco diferente porque yo tengo forma de, ya que son suscriptores del canal, pues notificarles además. Pero con el live ni modo, deben tener activado eso. Me voy, tengo cita con el doctor. Pues vaya tranquila, Marta, y espero y esté bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros al menos un ratito. El vídeo va a quedar grabado. Si se tienen que ir, yo comprendo. Vayan tranquilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. A mí se me pierde todo. Ok, está bien. Vamos a continuar. Buen día, Guadalupe. Muchas gracias. En la ronda número 3 de esta pieza vamos a girar e iniciaremos con 9 puntos bajos, comenzando en el primer agujerito siempre. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Le siguen 2 disminuciones, preste atención, yo inserto el gancho en una y extraigo y en el siguiente punto extraigo y así cierro los dos
Cuando tenga 3 hebritas en el gancho, los cierra todo junto. Así una disminución y otra más. Y para terminar la ronda, 9 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y así habremos acabado la ronda número 3 con 20 puntos. Ahora, desde la ronda número 4 y hasta la 13 estaremos girando el tejido, gire el tejido y 20 puntos bajos por cada ronda. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 13. Cada vez que acabe una ronda, gire el tejido y 20 puntos bajos más. Yo voy a hacer un total de 13 rondas, pero depende mucho de la altura que usted quiera para su zapatito. Si lo quiere un poco más alto, pues tan solo realice más rondas de solamente girando el tejido y 20 puntos bajos. Ay, no, Lucha. Muchas gracias. Y lo otro que puedes hacer es ponerle sonido a las aplicaciones en tu teléfono. Oh, sí, eso es muy importante también, Ingrid. En ocasiones tenemos las notificaciones, pero a cada aplicación en específico que utilicemos en nuestro teléfono, debemos, ¿verdad?, permitirle que nos notifique. Ruth, me encanta tu trabajo, tienes manos. Ay, muchas gracias, Ruth. Para adquirir los PDFs anteriores, ¿cómo le hago? Ya que tengo poco que me suscribí, gracias. Ruth, si se refiere a los PDFs que compartimos una vez al mes acá para los miembros de manera gratuita, o sea, solo con pagar el costo de la membresía, pues una vez al mes son diferentes. Planeo siempre tener PDFs diferentes, así que los que ya están compartidos, Ruth, va a pasar muchísimo tiempo en que los vuelva a compartir otra vez, si no, para muchos lo estaría repitiendo. Entonces, Ruth, en ese caso, si quiere uno de los que hemos compartido anteriormente, siempre están disponibles en nuestro sitio. Y Ruth, ahora mismo tenemos un 25% de descuento en todos nuestros PDFs, así que creo que es una buena oportunidad. Y es solamente por el día de hoy, celebrando la independencia de los Estados Unidos. Ténganlo en cuenta. Vayan a nuestro sitio y el cupón es 4 julio. 4 julio, así lo escriben cuando estén haciendo el checkout. Linet, ¿y cuál será el siguiente PDF? Ya lo decidiste, Mariela. Apenas comienza el mes. Es que si me adelanto tanto, siento que el mes se me va más rápido. Vamos a dar unos días, Mariela. No lo tengo decidido, pero siempre ahí que les comentaré y ustedes me dirán. Ya saben que para mí su opinión es súper importante. Ah, muchas gracias, pues están bien coquetos estos zapatitos, sí. Permítanme hacer un cambio aquí, porque no quiero que de ninguna manera se me quede el micrófono sin carga. No, 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 eso no puede pasarnos. Y es que ahora me tocan rondas de tan solo puntos bajos. Ok, vamos a hacer. Ok, ok, ahí me escuchan, ¿verdad? Sí me escuchan, ¿verdad?
Me estuve fijando y si tengo activadas todas las notificaciones. Bueno, tendré que poner alarma al celo. Claro que sí, Jael, lo siento. Recuerda, Jael, que siempre son los martes a las 11, excepto que pase algo, ¿verdad? Fuerte y claro, muchas gracias, Mariela. Sí, es que estuve haciendo un cambio de micrófono para que el otro con el que estoy grabando pues no se me quede sin carga. Esto es todo un, todo un equipo que voy llevando yo, así que perdónenme, ¿ah? Eso pasa cuando quiero aprovechar hasta el último segundo, porque yo aquí estoy con ustedes en el live, estamos charlando todo, pero a su vez estoy grabando el vídeo lo mejor posible para que nos funcione para el tutorial. Sí se escucha bien. ¿Cómo le hago para ir al sitio? Ruth, GretaWins.com. Ruth, ¿cómo? Es raro, Ruth. Su nombre me suena muchísimo. ¿Cómo no conoce nuestro sitio? GretaWins.com. O sea, el mismo nombre nuestro, le agrega .com detrás y es nuestro sitio oficial. En ese sitio, Ruth, no solamente tenemos PDF a la venta, sino que además les comparto patrones gratuitos salidos de nuestros mismos tutoriales. O sea, que nuestros tutoriales algunos tienen PDFs a la venta y otros tienen el patrón escrito. De una forma muy sencilla, muy básica, es tan solo letras. También ahí pueden ver el vídeo. Si no lo ven directamente desde nuestro sitio, pueden dar ver en YouTube y ya van automáticamente a YouTube. Pero sí, tenemos más los materiales que enviamos a todo Estados Unidos y a Puerto Rico. Así que ya sabes, Ruth, visite nuestro sitio. También hay forma de suscribirse a nuestro sitio gratuitamente, tan solo dejando el correo al que quiere recibir la notificación. Cada vez que compartamos patrones de manera gratuita, pues usted recibe la notificación directamente a ese correo que haya compartido. Aquí estoy haciendo rondas de tan solo 20 puntos bajos. Cada rondita de tan solo 20 puntitos bajos. ¿Ok? Para formar la parte de atrás del zapatito. Aprovechenme ahora que estoy con tan solo puntitos bajos y pues aquí ando mirando todos sus comentarios. Todas las preguntas que tengan, por favor. Denise, hola desde Chile. Si hay algún comentario que me salté, perdóneme, tan solo vuelvo a escribirme, ¿ah? Sí, aquí en Argentina es hora de comer, jaja, así que se me complica un poquito, pero todo se puede organizar. Gracias a todas por sus recomendaciones. Claro que sí, Jael. Ahora los sorteos los programé para todos los domingos para que no coincida con sus citas médicas, pues su trabajo, pues los domingos a la misma hora, Jael. ¿Dónde podría conseguir esa marca de hilo en España? Ah, en España no sé. Ya no sé porque de hecho hasta en Perú es recomendado y me dicen que ya no lo venden. No, yo no sabría decirle Gema, pero tal vez acá en el live alguien sí le ayude. Se me hizo un nudo. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias. Me alegra que le gusten. Pues para ustedes son nuestros amigurumis. Ya no solamente el tutorial, ya se me están yendo los amigurumis también en los sorteos. Vamos a hacer algo. Déjenme en los comentarios ahora que a mi Grumi le gustaría que sorteara este mes. A ver, si de los que a usted le gustaría todavía lo tengo. Si lo tengo aquí, saben, a la parte de atrás de mí, donde tengo todos los amigurumis.
Si está ahí, pues lo voy a tener muy en cuenta, que a mi Grumi quisieran que sorteara. Muy importante, esta LOL es un pedido especial para una nena. Tengo planeado recrearla con Eulalie, o sea, más pequeñita, pero exactamente el mismo patrón. Pero ahorita esta no va a estar disponible para el sorteo porque es un pedido especial para una nena. La LOL está hermosa, muchas gracias. Mil gracias. Ya es un tutorial acá en el canal, está LOL. En España no hay, pero uno igual es Katia Mercerizado. Ah, mira, recomiendan a Katia en España. Denise Bowser. Ah, ay, me había olvidado de Bowser. Mariela, te van a pedir a Bowser. Ay, Dios, Mariela tiene razón. Alice Ávila, me gustaría saber cómo es que le hace para sacar la hebra del centro de la madeja. Yo casi nunca puedo. Ay, Alice, buena pregunta. Pues ahorita vamos a sacar de una para que usted vea que a mí también se me arma un desastre. En ocasiones sí que la saco, pero la mayoría de las veces, siendo sincera, no. Blancanieves, Raya o Bowser. Ok, Jael. Buen día, Paola. Paola Campos. Tiene uno de mis apellidos también. Bueno, suyo, mío. Mérida. Veo que no todos quieren Bowser. Veo que hay otros que también quieren. Acabo de comprar el PDF de Mario. Ah, muchas gracias, Miriam. Estoy aquí pendiente, pues, al live y no ando viendo los órdenes que están haciendo, pero sin duda alguna, Miriam, es un buen momento aprovechando el cupón que tenemos. 4 julio, cupón para comprar PDF 25%, que no es poquito. Perdón, Miss, yo me adelanté, pero ya vi el calendario. Gracias por pensar en todas las circunstancias. Oh, sí, Leti. Sí, ya tenemos calendario para los sorteos. Así mismo. Creo que se les va a hacer más fácil así, ¿verdad? Así no faltan al sorteo. También a mí para organizarme mejor. Janet, hola. Está quedando hermosa esa muñequita. Muchas gracias, Janet. Bowser, me encanta ese dragón. Bueno, María, pues María, el sorteo, y se lo comento porque veo que usted no es miembro del canal, pero muy bien que me comente y que me comente y que me diga también lo que le gusta, claro que sí. Pero les comento que el sorteo sigue siendo para los miembros del canal, ¿ok? Miembros del nivel superior son los que participan, a pesar de que el sorteo es totalmente público y todos pueden ver esa actividad. El PDF de Mérida. El PDF de Mérida no está listo. No, ¿verdad? No lo tengo a la venta. Hmm, Mira que tenía mis dudas de cuál PDF realizar en el tiempo que pueda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me faltan 3 más. Ya se la imagina con cabello y ropa. Jessica, buenas tardes, le admiro mucho, sus tejidos son muy hermosos. Muchísimas gracias, Jessica. Y la muñequita está bonita. Ya está disponible en el canal, ya pueden irla realizando. Y aquí estamos haciendo uno de sus accesorios, que son los zapatitos. Saluditos desde Perú, Jessica. Les recuerdo, porque ya llevamos tiempito aquí, que a los 30 minutitos se me, se dice como, se flixa, se apaga la cámara. Pero no se va el live. Sigan ahí que en cuestión de 2 segundos ya volvemos. Olga, no es fácil por lo que veo. ¿Qué no es fácil, Olga? Nada es difícil. Quedaría bien el zapatico.
con menos rondas para que quede como zapatilla baja y no como bonita, botita. Bueno, la de la morenita, de hecho es bajita, es diferente el tejido y también se lo voy a compartir después que le hagamos los accesorios a esta de colores. Pero sí, siempre pueden hacerlo igual con menos rondas. Ustedes pueden hacer lo que quieran, yo les doy una base. Ah, me intriga cómo será la mancha de pinturas. También a mi Jael. Mm, también a mi Jael. Pero ahí vamos. Oh, Paola me pregunta sobre algo bien específico de Mario y es algo que no le puedo decir por acá, pues ya son muchos patrones. Ya no tengo todas las rondas en mi mente, todo lo tengo anotado. Así que pues necesita escribirme de manera más privada a ver si le puedo ayudar. No obstante, en el vídeo yo lo pongo bien lento, entre qué rondas colocamos los ojitos y ya usted puede ver la medida dependiendo de su tejido. Buenos días, Lola Quesada. No, gracias a usted por estar aquí un ratito conmigo. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Me faltan 2 rondas. No, Paola, no me debe ninguna disculpa, solo que, pues, tengo que ser sincera, yo no tengo ya todas las rondas en mi cabeza. Si no le respondería exactamente entre qué rondas, ¿verdad? Y además lo tengo todo en la compu, tengo muchas cosas abiertas aquí que no quiero complicarme. Pero siempre si ve el vídeo y aún así no da con lo que necesita, puede escribirme más privado, por favor, a ver si yo le puedo ayudar. Siempre pregúntenme, pregúntenme. Mm, Y ahora sí, ya tengo las 13 rondas. Nancy, el tabaco sí existe en la marca Sinfonía. Es el 888. Ese es el código. Ay, Rapunzel. Puede ser para el sorteo o quizás el PDF. Rapunzel no la tengo. Rapunzel, yo hice una venta de garaje acá y vino una señora que vive a una ciudad de mí y se llevó alrededor de 3 o 4 princesas. Sí, me la llevaron, Mariela. No obstante, quiero recrear las princesitas con hilo de 1 milímetro de grosor y ya que las tenga así, sí podrían estar disponibles para el sorteo. Pero ahorita no la tengo lista. Y si no tuviera más ninguna, pues la recreaba por complacerles. Pero pues hay otras bien bonitas disponibles. Locas porque se las lleven. Claro que sí, Eva, claro que sí la puede hacer. Permítame un segundito que siento a mi nena llorando. Un segundito nada más y regreso. No se vayan, ya sabe que esto se pone así, pero
Perdónenme, pero ya estoy de regreso. Sí, ya casi queda listo el zapatito, pues mis nenas me piden. Ah, pero ni modo, vamos a acabarlo, ¿verdad? Que ya queda poquitito. Muy poquito queda, muy poquito. Y una vez terminada la ronda número 13, vamos a realizar una cadena solo a modo de asegurar. Vamos a dejar hebrita suficiente tan solo para esconderla. Pues ya aquí queda segura y lo que faltaría sería esconderla. Entonces, vamos a realizar esta pieza del centro que va a ser independiente, pero luego la vamos a unir con costura. Bien fácil, no se me preocupe. Para esa pieza del centro, continuaremos utilizando el rosa mexicano, el mismo rosa que haya usted elegido, y vamos a iniciar con un nudo corredizo. Ya listo el nudo corredizo, 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listas las 7 cadenas, comenzaremos a partir de la segunda, 1 y 2, y estaremos realizando un total de 6 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora desde la ronda 2 y hasta la 10 estaremos girando el tejido y realizando 6 puntos bajos por cada ronda, comenzando siempre en el primer agujerito que tenga. Un punto bajo, 2 y así continuaremos hasta realizar un total de 6. En la siguiente ronda gire y 6 puntos bajos de igual manera, así hasta la ronda número 10. Si tejemos las princesas con hilo de 1 milímetro, ¿qué tamaño saldrá aproximadamente? No tengo idea, Jael. Estoy encantada con las muñequitas y vi que hay muchos personajes. ¿Piensas hacerlos para mi nieta? ¡Ah, qué bien! Los voy a hacer de 2 tonos de piel. Puede hacerlas como guste, Paola, usando nuestro patrón. Me refiero a cuando estás haciendo los live. Olga, Mérida. ¿Qué más me dijo Olga? No sé de qué me está hablando. Mérida. Me refiero a cuando estás haciendo los live. ¿Que lo tienen como canela? ¿Cómo que como canela? No ve, no vaya a ser que yo esté confundida. Yo no tengo la etiqueta aquí, pero tengo el tabaco como 8.88. Permítame. Estoy checando, ¿ok? El canela es el 842. ¿Ok? El canela es el código 842. Canela fuerte el 843 y el tabaco es el 888. Así lo tengo yo. Perdóname si me estoy equivocando, Nancy, y rectifíqueme. Claro que sí. Aquí son exactamente las 12:37 ahora mismo. 12:37. 6. Y así
giramos y 6 puntos bajos. Así hasta la ronda número 10. Bien sencillita esta pieza y no se me preocupen que unir las piezas va a ser bien sencillo, bien sencillo. Pero fue el modo menos complejo que encontré. Ajá, en esa marca hay canela y también tabaco. Pues sí, así lo tengo yo. Tabaco, ok. ¿En dónde estás? Paola, estamos en Estados Unidos, más específicamente en el estado de Texas. Ajá, el tabaco 8.88, Paola. En Florida es las 1:40. Sí, en Florida tienen una horita más que nosotros. Sí, pero bueno, pues es mínima la diferencia de horario. Ahora no estamos tan lejos. La misma hora, sí, ya sé que en Colombia sí tienen el mismo horario que nosotros. Ya llevamos aquí 1 hora y media. ¿Ya ven cómo tan solo un zapatito toma muchísimo tiempo? Bueno, también estoy aquí charlando, problemas técnicos, pero me encanta estar aquí en los live con ustedes. 11:40, como una horita menos. En Guatemala, una horita menos. Ok, voy hasta la ronda 10, ya esta es la número 10. Una preguntita, ¿qué precio diste las princesas o qué precio las das? Más bien así con hilazas sinfonía. Eva, dependiendo de dónde usted viva, yo vivo en Estados Unidos. Todo depende de donde usted viva, depende del tiempo que usted le dedique a su princesita. Yo no le puedo dar un costo de su princesita. Y cuando quieran comprar con nosotros, pues siempre contáctenme con privado y yo les doy un número. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo 10 ya, porque por cada bultito, pues son 2 rondas. Entonces, perdóneme, Eva, pero no me atrevo todavía a darle precios de sus propios amigurumis porque cada uno sabe el tiempo que le invierte a su amigurumi y el tiempo es lo más valioso que hay. Ah, está ubicado en la parte de abajo, sí. Sí, en la tabla de Omega del Sinfonía, sí, él está ubicado en la tabla de abajo, si no me equivoco. Pero está bien, Nancy, está bien que me pregunte y yo saber. Por esa razón en los tutoriales ya les estoy dando el color de hilo que estoy utilizando y también el código. En cada tutorial está. Felicidades, soy de Perú, Dios te bendiga. Muchas gracias, Iguas, muchas gracias. Entonces, aquí hasta la ronda número 10, ¿ok? En la ronda número 11 giramos el tejido y vamos a iniciar con un aumento. Luego 4 punticos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y para acabar la ronda, otro aumento en el punto que nos queda. Una cadena a modo de asegurar, cortamos la hebra, dejando hebra suficiente para con agujita lanera esconderla. ¿Ok? Voy a esconder estas hebras, también las que me han quedado del zapatito, para ya tener un trabajo más limpio y entonces hacer la unión.
Ok, vamos a continuar y ahora van a ver aquí en vivo, pues como yo escondo las hebritas, que no es nada especial. Claro, Nancy, siempre pregúnteme, pregúnteme. Además, es importante para mí saber, puede que yo me esté confundiendo, ¿verdad? No, yo, lejos de molestarme, le agradezco. Ok. Ay. Mm, ya saben cómo molesta. Ok. No, gracias a usted, Nancy, gracias a usted. Me están haciendo preguntas acerca del código de descuento y todo. Si es alguna de ustedes que está aquí en el live, pues ya saben, estoy aquí. Ya que ya acabe el live, yo me pongo al día con sus preguntas. Estos zapatitos son removibles, ¿verdad? Pero dependiendo de para quién sea su amigurumi, usted entonces decida si dejarlos removibles o no. Les cuento muy brevemente que la clienta prefiere que se vean como removibles, pero que no se retiren de la muñequita, por temor a que se le pierdan los zapatitos y luego la nena llore. Así que como siempre les digo, es dependiendo de para quién sea su amigurumi y si es una orden dependiendo de qué quiere el cliente. ¿Ok? Pero yo se los voy a enseñar removibles. Ya para fijarlos, pues pueden hacerlo con pegamento, con costura, como ustedes gusten. Ay, muchas gracias, Yemina. Muchas gracias. Yo me hubiera gustado ponerle una musiquilla de fondo, pero hoy batallé muchísimo con el live porque lo estoy haciendo, pues, utilizando equipo nuevo. Ah, y cuando pensé en una musiquilla de fondo, pues no me puedo equivocar, porque si agarro una música que tenga copyright, luego pues no, YouTube no me acepta el live, no me lo sube y no queda guardado solamente por la música. Pero para el siguiente live, esa es la intención, ¿verdad? Poder escribirles cosillas aquí, poder ponerle musiquilla de fondo, todo, pero todo pasito a pasito para no equivocarnos.
Ingrid pregunta a Nancy en qué va a utilizar el tono tabaco. Pues Nancy está yo creo que pensando en la otra LOL, en esta LOL. Yo utilicé el tabaco en esta LOL. Gracias, Ana María. No hay problema, tu voz es preciosa. Ay, muchas gracias, Yamina. Bueno, pues ya tengo todo escondidito. Vean cómo se ve el zapatito. Miren cómo se ve aquí. Este pequeño defecto apenas se va a notar con la belleza de esta muñequita. Bueno, pues son detalles que si ustedes tienen técnicas para mejorarlo, claro que sí pueden hacerlo. Entonces déjenme preparar porque vamos a estar utilizando una hebrita de la misma hilaza sinfonía. De la misma hilaza sinfonía que tiene 6 hebras, el mismo blanco que hemos utilizado, pues vamos a extraer 2 y con ellas estaremos haciendo la unión, las costuras. Voy a colocarlas en la agujita lanera. Ahí me escuchan, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ya. Sí, Nancy está pensando en nuestra LOL morenita. Aquí en Perú no hay marca Sinfonía, utilizo de algodón, marca quesito y busco lo más parecido al tono. Así es, Mariela, pues con lo que tenemos a mano, ¿verdad? Ya, muchas gracias por decirme. Es que volví a hacer un cambio. Ok, ya lista la agujita lanera con una hebrita fina, pues vamos a hacer esta unión. Esta es la parte más ancha donde hemos hecho el aumento. Donde iniciamos, vamos a colocarlo debajo. Primeramente, estas cadenas no las voy a contar. Las cadenas de subida para los puntos altos, ellas no las voy a contar para que quede pues más parejito. Entonces, voy a colocarlas de modo tal que solamente me quede una ronda debajo de los puntos altos y lo más centradito posible. Casi que va de extremo a extremo de la base de los puntos altos. Vean, ahí debajo y que quede este borde justo donde entre las rondas 1 y 2, así. Ya tengo esta hebrita, vamos a hacerle un nudito. Es importante que vean esto en el live. Buscando siempre que estas cadenas nos queden de frente, un acabado bonito. Entonces voy a insertar en la parte blanca, dejo el nudito hacia detrás y aquí simples puntadas. ¿Ya? Voy a dar todas las puntadas en el vídeo. Si usted no lo considera necesario cuando esté viendo este vídeo, simplemente puede adelantarlo un poco o ver en las opciones de YouTube para colocar en cámara rápida el vídeo. Es una opción no solamente para este vídeo, puede hacerlo con cualquier vídeo que usted elija. Así, puntaditas al azar, como es un hilo finito, son solamente 2 hebritas del Sinfonía, no se va a notar, se va como a esconder por sí solito.
De este modo ya lo he unido, ¿verdad? A esta pieza, pero para mayor seguridad voy a voltear el tejido, así se ve por debajo. Y aquí dentro pues voy a dar más puntadas. Y de ese modo pues quedará más segura esta pieza, más pareja, pero es opcional, ¿verdad? Puntaditas por dentro al azar que no se van a ver. Y aseguramos. No vamos a cortar la hebra, pues esta hebra también nos va a servir para seguir uniendo. Vean, así nos va a quedar esta pieza. Y ahora lo que sigue es... Ups, mis tripas siempre andan sonando. Ok, lo que sigue es unir este pedacito de aquí. Quiero que quede un poquito encima de la pieza blanca. Mínima cosa, no exageremos, ¿ok? Mínima cosa encima, usted la monta así un poquito. Puede también empezar por la parte de abajo y podría resultar más fácil. Vamos a hacerlo desde abajo. Vean, una puntadita de la pieza rosa y una puntadita de la blanca. Y vean cómo es un poquito más acá y de ese modo se va montando una pieza encima de la otra. Rosa y luego de la blanca un poquito más acá. Así, así de sencilla es la unión. Que no le parezca compleja porque no lo es. Y así le vamos a dar la forma al zapatito. Ya una vez llegue arribita, que tope con esta pieza rosa de acá, pues estará lista la unión de este lateral. Voy a asegurar y sin cortar la hebra me voy a mover hacia el otro extremo, hacia el otro lado. También puede cortar la hebra y volver a iniciar, pero me es más fácil deslizarme por dentro. Bajamos. Si desea comenzar desde aquí abajo. Y listo. Una puntadita en la parte rosa y una en la blanca. Una en la rosa y una en la blanca un poquito más acá para que se le monte encima. Rosa, blanca. Y una vez hecho esto, pues vamos a asegurar. Retiramos hacia adentro, ¿verdad? Para hacer el cierre de seguro dentro y así no se note. Y de este modo, pues ya habremos acabado la unión y formado el zapatito. Vean cómo va quedando. Lo que nos falta es colocarlo a nuestra LOL para entonces colocarle el cierre, que es tan solo una hebra. Lo colocamos a la LOL, estiramos bien. ¿Ya? Usted acomode su tejido porque siempre el tejido cede, ¿ok? Para que se vean iguales, porque iguales están, pero para que se vean iguales debemos acomodar siempre el tejido.
Así se ve sin el cordoncillo. Para el cordoncillo yo he elegido hilo de color amarillo. Este es en específico en la marca Sinfonías Mango. Es un amarillo bien intenso. Y vamos a cortar una hebra que sobre, ¿ok? Cortamos una hebrita bastante larga, mejor que sobre, que no que nos falte después eh, de haberlo colocado, ¿verdad? En el zapatito. Y vean cómo aquí vamos a comenzar, en esta división no, en esta tampoco, en la tercera. Así lo voy a hacer yo en la tercera división y espero y si puedan ver bien. Una, dos, en esta tercera de aquí, bien pegadito al borde. O sea, lo voy a insertar entre ronda y ronda. Traigo y luego acá de igual manera. Una, dos, tres en la tercera división entre ronda y ronda. Ahí. Vamos a unir una punta con la otra. Como mismo le ponemos cordón a nuestros zapatos. Vamos a cruzar, ¿verdad? Y así lo estaremos haciendo. Insertamos en la siguiente, o sea, de dos en dos, ¿ya? Y extraigo esta. Pasamos al otro ladito y en la siguiente división traemos el otro extremo. Lo puede ir ajustando ahora o más adelante al final. Cruzamos y hacemos exactamente lo mismo. Dos ronditas más arriba, insertamos y extraemos este extremo. Dos ronditas más arriba, insertamos y extraemos el otro. Así voy a continuar. Otra ronda más. O sea, otro cruce más. Son 3 en total. Traemos. Listo. Y ahora pues lo que queda es acomodarlo, ¿verdad? Acomodar y que quede un cruce bien bonito y hacer un lazo. Yo no soy nada buena haciendo lazos, pero aquí dando lo mejor de mí. Perdónenme. Ahí se fue de nuevo, pero aquí, bien firme. Entonces, el lacito, que les decía que no soy nada buena haciendo lacitos, pero aquí dando lo mejor de mí. Es un lacito común que luego yo lo voy acomodando. Con mucha paciencia. Y que le queden lo más similares posible. Hacemos un nudito en cada punta y lo puede dejar del largo que guste. Considero que si lo va a dejar removible, pues necesita dejar bastante cordoncillo. Pero yo más adelante lo voy a fijar, así que no es necesario dejarlos tan largos. También puede realizar una cadena del largo que necesite y de ese modo pues le quedará más grueso este cordoncillo. Un poco más cómodo para hacer y deshacer el lazo. Cortamos y así habremos acabado ya el segundo tenis. ¿Les gustó? A mí me encantan. Están bien coquetos. Se deja de ver un poco la formita de la pierna, pero pues así es esta LOL.
Voy a leer tus comentarios porque andaba bien concentrada. Por eso estamos en esta comunidad tejeril. Saludos desde Guatemala. Está hermoso, muchas gracias por compartir el tutorial. Muchas gracias a usted, María, por estar ahí con nosotros. Pulcritud y bien explicado, fabuloso. Ay, muchas gracias, Iguas, muchas gracias. Dice Olga, sí. Vivi, hola, hola Vivi, no le había visto. Buenas tardes, yo acá súper tarde, pero llegué. Pues nunca es tarde, Vivi. No se perdió el final. Bueno, pues ni modo. Va a quedar guardadito, Vivi. Rocío, oh my God, qué bellos. Me alegro que le guste. Son chulísimos, dice Eli. Le gustan todos mis trabajos. Me animé a hacer la vaquita, pero no sé qué precio dar. Ay, lo siento, Ángeles. Es algo con lo que sí no les puedo ayudar. Yo no les puedo dar el precio de sus amigurumis, perdónenme. Está hermoso, gracias por todo. Gracias a usted, Olga. Me despido me despido, me tengo que retirar. Claro que sí, Olga, vaya tranquila, ya hemos acabado los zapatitos. Era el objetivo principal de este live y lo hemos logrado. Llevamos ya 2 horas en live, 2 horas en live. Wow, pues sí, muchísimo tiempo. Mil gracias por estar ahí conmigo. Estos zapatitos son los que llevará la LOL de color carne más clarito. Es una LOL bañadita en pintura. Así que por ahí ya pueden tener idea, pueden ir haciendo el cuerpito y los zapatitos, a pesar de que esto también va a ser un tutorial con todo y subtítulo, con todo lo que llevan nuestros vídeos. Y lo volveré a compartir pues más abreviado, sin hablar tanto. Y con los subtítulos sobre todo que sé que gustan muchísimo. Pero ya puede irlos adelantando viendo este live. Ojalá puedas repetir live sobre Granny. Eli, si hacemos el live sobre Grannies, definitivamente sería en nuestro nuevo canal Greta Wins Crocheteando. Si aún no me siguen por ese canal, porfa, háganlo, así nos apoyan y además están al día con lo que vamos compartiendo en ese canal, que va a ser para crochet, pero tengo otras ideas, así que estén al pendiente. Eli, pues nuestro contenido principal ahorita son los amigurumis. Es a lo que más tiempo le dedico. Yo le llamaría que el canal como un canal secundario, que no es que sea menos, sino que no es lo principal que hacemos. Y hay que concentrarse, Eli. Entonces, pero estén al pendiente, pues los grannies ya es un tutorial disponible en el canal Greta Wins Crocheteando. A ver dónde está. Los grannies y los estaré utilizando en un proyecto de unas blusitas para mis nenas, así que los invito si les gusta el tema que visiten nuestro nuevo canal Greta Wins Crocheteando. En este mismo canal, en los canales asociados, en la sección de canales asociados, ahí pueden ver este nuevo canal. Claro que sí, Jael, vamos a subirle el patrón de los zapatitos como siempre nuestros tutoriales. Claro que sí, Mariela, ahí acabe los zapatitos. Y sí, Mariela, ahorita vi su comentario y andaba bien concentrada, pero sí que vi su muñequita y están preciosas y le pedí permiso para compartirlas, pero lo cierto es que no me alcanza el tiempo. Pero me encantaron, Mariela, teje súper bonito. Yo viéndote y colocando ojitos y boca, claro que sí, ahí están los ojitos y la boca de nuestras LOL. Soy a todo, Gracias a usted, Leti. Gracias, Line, te veo en el próximo live y aquí atenta a tus publicaciones. Claro que sí, estén atentos. Los lives acá en YouTube están programados para los martes a las 11 de la mañana, pero yo les podría sorprender otro día, así que activen sus notificaciones, así como nos decía Ingrid, no solamente basta la campanita, sino que asegúrense de poner todas las notificaciones. Y así pues YouTube les notifica. Pues no soy yo, es a través de esta plataforma, ¿verdad?
Yo siempre intento compartir el enlace en Facebook, en otras redes, pero en este caso pues tuve que cancelar el enlace ya que estábamos probando una tecnología nueva para nuestros live y gracias a Dios yo creo que nos ha ido súper bien. Solo hay que mejorar el tema de que no se nos apague la cámara, pero todo es poquito a poco, ¿verdad? Pues esa es la cámara que tenemos al día de hoy y pues con ella hay que seguir. Así que espero mejorarlo de alguna manera, estoy investigando, si alguno de ustedes sabe, claro que sí, escríbame por favor para que nos ayuden. 1 millón de gracias por estar en este live, de veras que sí, les agradezco un montón. Chequen nuestro sitio web, ¿ok? Déjenme ver si yo de algún modo, es que no quiero experimentar mucho. A ver si yo de algún modo podría. Ok, sitio. Estoy aquí escribiendo un momentico. Mm, oh, ok, ok. No sé si lo están viendo ya. Yo. Ahí sí lo están viendo. Bueno, pues este es nuestro sitio, gretawins.com. Ahí en nuestro sitio gretawins.com el día de hoy tenemos 25% de descuento en nuestros PDFs. Así que creo que es una buena oportunidad para aquellas personitas que aún no han comprado, pues aprovechen el día de hoy. Es solamente por el día de hoy, festejando el 4 de julio acá en Estados Unidos, el Día de la Independencia. Ay, muchas gracias a todos por tan bellos comentarios. Gracias. Pues sí, ahí arribita, nuestro sitio web. En nuestro sitio web no solamente compartimos PDF, sino además también patrones gratuitos, la redacción, y allí pueden disfrutarlos, ¿ok? Mi nombre es Isabel. Ah, Siguas. Ay, es que se me pega Siguas porque es el nombre que está. Espero y no se me olvide Isabel. Barquilito. ¿De quién es? Bueno, nada, les dejo ahora sí, pues ya debo pues ayudar a dormir a mis nenas y, y continuar diseñando esta muñequita, sus accesorios. Rocío Ponce, ay no, acabo de comprar uno ayer, pero gracias por este descuento. Ay, Rocío, pues yo ayer no sabía. Hoy cuando amaneció digo, oh, ya es 4 de julio, hay que celebrarlo con algo. Entonces se me ocurrió esto del cupón, si no les hubiera avisado desde ayer. Eh, pero bueno, Rocío, mire bien, cheque bien lo que tenemos. Obvio, los descuentos no son sobre los descuentos que ya tenemos, son los PDF que no tienen descuentos al día de hoy. Lo que sigue son sus ojos. Tutorial para los ojos ya tenemos disponible en el canal, ¿ok? Los ojitos ya está el tutorial enterito. Además, el cuerpito está enterito también. En la cuarta parte les enseño los ojitos y a ubicarlo todos los detalles. Pues sí, hoy acá se celebra a lo grande, muchos fuegos artificiales, cena en familia. Allá vamos. Compraré hoy otros. Bueno, Rocío, pues si eso es lo que desea, creo que es un buen momento, pero siempre es lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Lo que quieran, eh, dependiendo del proyecto en el que estén trabajando.
Entonces nada, ahora sí les dejo, los quiero muchísimo. Este live lo voy a subir, claro que sí, pero YouTube se toma su poquito de tiempo para checar que todo esté bien y que entonces ya quede guardadito como un vídeo. Mientras les voy a estar compartiendo todos los enlaces que tengamos relacionados con este proyecto de las LOL para que ya les sea bien cómodo pues encontrarlo todo. Los quiero muchísimo y hasta el próximo live. Chaito.